Esta es la última sonda espacial que ha llegado a la superficie del planeta Venus. Pero en realidad, representa solo el capítulo final de una larguísima serie de intentos llevados a cabo por la Unión Soviética para explorar lo que es, sin duda, el lugar más hostil de todo el sistema solar. Esta es la historia de lo que los soviéticos descubrieron cuando lograron aterrizar en Venus, y del motivo por el cual nadie ha vuelto jamás. El gran enigma de Venus es cómo puede ser tan increíblemente similar a la Tierra, y al mismo tiempo, tan radicalmente diferente. Hoy, en pleno siglo XXI, Marte acapara casi toda la atención. Pero en los primeros años de la carrera espacial, el interés científico estaba centrado sobre todo en Venus. La razón era bastante simple. La superficie de Marte podía observarse relativamente bien desde la Tierra, gracias a telescopios cada vez más potentes. Esto nos permitía tener una idea bastante clara de lo que estaba ocurriendo allí arriba. Venus, en cambio, siempre se negó a mostrarse. Todo lo que podíamos ver era una gruesa capa de nubes impenetrables. Estas nubes impedían cualquier observación directa, pero también revelaban algo fundamental. Indicaban la presencia de una atmósfera extremadamente densa, mucho más parecida a la terrestre que a la marciana. Y dado que Venus se encuentra aún más cerca del Sol que la Tierra, debía hacer mucho calor allí abajo. Una idea que, en su momento, encendió la imaginación colectiva. Quizás, nuestro planeta gemelo albergaba inmensas selvas tropicales, llenas de insectos alienígenas y criaturas similares a reptiles. Incluso en 1960, esto seguía siendo solo una teoría, más plausible que la vida en Marte, pero aún no aceptada por la comunidad científica. El famoso astrónomo Carl Sagan, sin embargo, ya había popularizado una visión mucho menos optimista. Según él, la cobertura permanente de nubes de Venus era probablemente el resultado de un efecto invernadero completamente fuera de control, que había transformado el planeta en un horno. Si tenía razón, bajo esas nubes no habría nada más que un paisaje carbonizado e infernal. Pero solo había una forma de descubrirlo. Como ocurrió con muchos de los primeros grandes hitos de la carrera espacial, fue la Unión Soviética la que lo intentó primero. Corría el año 1961, y los soviéticos ya habían acumulado una enorme ventaja sobre Estados Unidos. Habían lanzado el primer satélite artificial, Sputnik. Habían enviado al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin, y habían sido incluso los primeros en impactar la Luna con la sonda Luna 2. Venus, justo después de la Luna, era el objeto celeste más cercano. Enviar una sonda allí parecía el siguiente paso lógico. Sin embargo, en aquella época, estas misiones no estaban guiadas principalmente por la ciencia. Ser los primeros importaba más que cualquier otra cosa. La propaganda y el prestigio político dominaban la Guerra Fría. Con el objetivo de añadir Venus a su lista de éxitos, los soviéticos construyeron dos sondas, Venera 1 y Venera 2. En los primeros años de la exploración espacial, lanzar misiones gemelas era habitual, dada la altísima probabilidad de fracaso. Es difícil no quedar impresionado por la audacia de estos primeros vuelos interplanetarios. Con poco más que calculadoras y cálculos manuales, los ingenieros soviéticos montaron un motor de cohete en una sonda, la colocaron sobre un misil balístico R-7 y apuntaron hacia Venus. Luego la dejaron partir y esperaron lo mejor. La buena noticia: ambas sondas pasaron a menos de 100.000 kilómetros del planeta. La mala noticia: ambas sufrieron fallos completos antes de llegar, sin enviar datos utilizables. Mientras la URSS regresaba a la mesa de diseño, la NASA continuaba con sus propios planes para Venus. En 1962, los estadounidenses lograron lo que los soviéticos no habían conseguido. Mariner 2 pasó a solo 35.000 kilómetros del planeta, completando la primera observación cercana de otro mundo. Durante una exploración de 42 minutos, Mariner 2 recopiló datos fundamentales sobre la atmósfera venusiana, y lo que surgió de esos datos fue inquietante. Confirmaban la hipótesis del efecto invernadero de Sagan. Las temperaturas medidas alcanzaban los 459 °C,
237 grados secreto, más del doble del punto de ebullición del agua, y estos valores provenían de la órbita. Mariner 2 también descubrió una capa de nubes increíblemente alta, que se extendía unos 80 kilómetros sobre la superficie. En la Tierra, sería como tener nubes desde el suelo hasta el borde del espacio. Y aún así, la superficie seguía completamente oculta. Una cosa ya era clara: en la superficie de Venus no podía existir vida. Basándose en estos resultados, la NASA decidió dejar de lado Venus, considerándolo un entorno totalmente inhóspito, tanto para humanos como para máquinas. La atención se desplazó hacia la Luna y Marte. Los soviéticos, en cambio, no se desanimaron. Sentían que estaban al borde de un descubrimiento enorme, y con Estados Unidos retirándose, Venus parecía quedar completamente a su disposición. Reorientaron sus esfuerzos y se prepararon para una segunda oleada de sondas Venera, sin saber que las cosas estaban a punto de volverse mucho más extremas. Venera 3 fue lanzada en 1966. A mitad del viaje, sufrió un fallo de sistema, pero la trayectoria era correcta, y la sonda terminó impactando Venus. Se convirtió así en el primer objeto hecho por el hombre en estrellarse en otro planeta. Con esto, la Unión Soviética logró un triplete histórico: los primeros impactos en la Luna, Venus y Marte. Si hay una lección, probablemente sea: si vas a fallar, hazlo de manera memorable. Venera 4, en 1967, fue la más cercana a un éxito real. Llegó a Venus con todos los sistemas operativos y liberó su módulo de descenso en la atmósfera. El módulo desplegó sus paracaídas y descendió lentamente hacia la superficie. Fue la primera vez que un vehículo espacial recogió datos desde dentro de la atmósfera de otro planeta. Los resultados fueron sorprendentes. A gran altura, la atmósfera de Venus era muy parecida a la de la Tierra en un cálido día de verano. Un ambiente perfectamente habitable. Pero cuanto más descendía la sonda, más extremas se volvían las condiciones. La temperatura aumentaba rápidamente, y la presión atmosférica también. Como sumergirse cada vez más en el océano, el aire no solo era denso, sino literalmente pesado. Después de unos 90 minutos de descenso, la transmisión se cortó. Se cree que la cápsula fue simplemente aplastada, como una lata, por el peso de la atmósfera venusiana. Con esta información, los soviéticos comprendieron que las sondas Venera 5 y 6, construidas con el mismo diseño, no tendrían posibilidades de llegar a la superficie intactas. Aún así, las lanzaron en misiones consecutivas en enero de 1969. Para entonces, los estadounidenses ya habían enviado tripulaciones a la órbita lunar y se preparaban para pisar la Luna. Los soviéticos sabían que no podrían competir en ese frente. Pero tal vez, si la exploración de Venus funcionaba y lograban descubrir algo extraordinario, podrían obtener un logro histórico y mantener su relevancia en la carrera espacial. El éxito, sin embargo, no fue fácil. Ambas sondas transmitieron menos de una hora de datos antes de sucumbir a la presión extrema. Aún así, la Unión Soviética no se dio por vencida. Decidieron construir sondas más grandes y resistentes, y volver a intentarlo. Para Venera 7 y 8 se introdujeron dos cambios fundamentales. El módulo de descenso fue reforzado con un casco de acero mucho más grueso para resistir la presión. Su interior fue reforzado con una esfera de titanio que protegía los instrumentos del calor, rodeada de material amortiguador para absorber impactos. Esta elección sería crucial. El 17 de agosto de 1970, cuando el paracaídas de Venera 7 se abrió, no duró mucho. El material se rompió o se derritió. El módulo cayó a la superficie a 61 km/h, rebotando ligeramente. En la Tierra, muchos pensaron que había sido otro fracaso, pero no lo fue. A pesar de la antena dañada, el módulo seguía transmitiendo, y lo que Venera 7 registró confirmó los peores temores. La temperatura en la superficie alcanzaba los 475 de Rasturo, aproximadamente 900 de Grascoro,
similar a un horno de pizza a leña, demasiado alta para que cualquier máquina funcionara durante mucho tiempo. Aún así, los soviéticos no se rindieron. Si ya habían perdido la carrera lunar, todavía podían lograr algo histórico en Venus. Podían ser los primeros en hacer descubrimientos revolucionarios sobre el planeta, la vida y el universo, e incluso preparar el camino para futuras misiones a Marte. En 1971, lanzaron una sonda que realizó el primer aterrizaje suave en Marte, aunque solo funcionó 20 segundos. Pero fue un gran logro. Y en 1972, volvieron a Venus con Venera 8. Sorprendentemente, esta vez la misión no tuvo problemas técnicos. El módulo descendió suavemente y transmitió datos durante casi una hora. Ya se sabía que la presión en la superficie era 92 veces la terrestre, como estar a 1 kilómetro de profundidad bajo el agua, y la atmósfera inferior estaba saturada de ácido sulfúrico, el mismo que se encuentra en las baterías de automóviles. Aún así, los soviéticos no se detuvieron. Venera 8 había revelado un último detalle crucial. A pesar de la densa cobertura de nubes, aún llegaba suficiente luz solar a la superficie. Suficiente para tomar una fotografía. Y si lo conseguían, sería la primera imagen jamás capturada desde la superficie de otro planeta. Para Venera 9, los soviéticos hicieron un cambio radical en el diseño. Solo con mirarla se nota la diferencia. El módulo de descenso fue reforzado nuevamente y el peso total ascendía a casi 5 toneladas, similar a un elefante africano adulto. Pero la verdadera novedad estaba en la técnica de aterrizaje. Con todo lo que ahora sabían sobre Venus, querían minimizar la exposición de la sonda al ambiente. Además, habían aprendido que incluso después de caer accidentalmente cientos de metros, Venera 7 seguía funcionando. Entonces, ¿por qué usar paracaídas? Aquí entran en juego los dos anillos. El inferior es el verdadero sistema de aterrizaje. Un anillo metálico plano unido al cuerpo principal mediante amortiguadores. El superior es el aerofreno. Ese sombrero extraño es todo lo necesario para reducir la velocidad y garantizar un aterrizaje seguro. La atmósfera de Venus es tan densa que actúa casi como un líquido. Y las cámaras. La primera fotografía jamás tomada en Venus fue capturada por Venera 9 en 1975, en blanco y negro. Se ve un campo de rocas fracturadas y angulosas, rodeadas de un material similar a arena. No es espectacular estéticamente, pero sí histórica. Es Venus. Días después, llegó Venera 10, idéntica. Aquí el terreno aparece mucho más plano, con pocas rocas visibles, probablemente una antigua colada de lava. Venera 11 y 12 fueron menos exitosas. No pudieron enviar imágenes significativas debido a fallos en las tapas de las lentes. Proteger las cámaras del calor era esencial, pero el mecanismo automático no siempre funcionaba. Luego llegó Venera 13, un número de la suerte en términos de éxito, en 1981. Esta sonda envió la primera fotografía a color de la superficie venusiana. El terreno seguía siendo mayormente plano y arenoso, pero se percibían ligeras variaciones en el paisaje. El módulo había aterrizado cerca del borde de un acantilado, ofreciendo profundidad y haciendo que la escena pareciera más real y alienígena al mismo tiempo. Se puede ver de nuevo la base de la sonda, con sus dientes metálicos. No son decorativos, estabilizan la sonda durante la caída, reduciendo giros y vibraciones que podrían dañar el aterrizaje. Venera 13 también contaba con un taladro y un sistema de muestreo del suelo. Analizó el material, similar a la roca terrestre llamada toba, formada por ceniza volcánica solidificada. Y hay otro detalle impresionante. Llevaba un micrófono. Esto nos permitió escuchar Venus, principalmente viento y los sonidos mecánicos de la sonda. Al igual que las fotos, hay algo profundamente alienígena en ello. Venera 14 fue prácticamente idéntica. Aterrizó en otra llanura de rocas lisas, similares al basalto, el tipo de roca que forma gran parte del fondo oceánico terrestre. Y luego, se acabó.
fue la última vez que un objeto hecho por el hombre tocó la superficie de Venus, y con él, la última fotografía jamás tomada allí. ¿Por qué nunca hemos vuelto? La respuesta más simple: es extremadamente difícil, costoso y peligroso, con un retorno científico muy limitado. Un rover en Marte puede durar años. La sonda que más sobrevivió en Venus apenas superó las 2 horas. El programa Venera terminó justo cuando la Unión Soviética colapsaba. Las prioridades cambiaron, y Rusia atravesó un periodo muy difícil en los años 90. Mientras tanto, la NASA consideró Venus poco práctico. Justificar el gasto político por tan poco retorno no es una batalla fácil de ganar. Así que, por ahora, la superficie de Venus sigue siendo uno de los mayores misterios del sistema solar, tan cercana y, sin embargo, tan lejana.